Buenos días, profesor Martín. En el día de hoy tenemos la oportunidad de hablarles sobre los trastornos secundarios a defectos de la función lisosómica. Bueno, el conocimiento actual de los mecanismos por los cuales las proteínas se dirigen a los organelos particulares comenzó con el descubrimiento de que los residuos de manosa 6-fosfato de las enzimas lisosómicas actúan como un domicilio para entregar a estas proteínas a los lisosomas. El descubrimiento de este domicilio de que los lisosomas se efectúan en estudios de pacientes con una rara enfermedad hereditaria y letal, conocida como las enfermedades de las células I. En estos sujetos muchas células contienen lisosomas llenos con enzimas con material no degradado. Cuando se estudiaron los fibroblastos de estas personas en un cultivo, se encontró que las enzimas lisosómicas se sintetizan en cantidades normales, pero se secretan al medio y no se destinan a los lisosomas. El análisis minucioso reveló que las enzimas secretadas carecían de los residuos de fosfato de manosa que se observan en las enzimas correspondientes de las células de los individuos normales. En poco tiempo, al defectuar la célula 1, se rastreó hasta la deficiencia de una enzima fosfato transferasa de N-acetilglucosamina, necesaria para la fosforilización de la manosa. La glucosidasa de alfa podía concluir el desarrollo de un trastorno hereditario letal conocido como la enfermedad de Pope. Luego mi compañera les explicará con mayor profundidad acerca de esta enfermedad, mostrándoles ciertas imágenes para el mayor entendimiento de esa misma. Bueno, en ausencia de la glucosidasa alfa, el glucógeno no digerido se acumulaba en los lisosomas, lo que aumenta el volumen de estos organelos con daños irreversibles de las células y tejidos. Las enfermedades de este tipo se caracterizadas más que todo por la deficiencia de una sola enzima lisosómica y la acumulación correspondiente de sustrato degradado se conocen como enfermedades por almacenamiento lisosómico. Se han detectado más de 40 anomalías y afectan a casi de 800 lactantes a casi una. Sus síntomas son relativamente variables, van desde que pueden ser muy graves hasta apenas detectables según sea el grado de la disfunción enzimática. Varias enfermedades se han rastreado hasta mutaciones en proteínas de la membrana lisosómica, las cuales alteran el transporte de sustancias al citosol. Una afección de estas muy raras es la afección de Tay-Sachs, que es consecutiva a la deficiencia de las enzimas beta-N-hexosaminilasa. Alcanzó una incidencia de hasta unos 3.600 recién nacidos entre los judíos originarios de Europa del Este. Todas las enfermedades para el almacenamiento lisosómico conocidos pueden diagnosticarse antes del nacimiento, o sea que la madre puede estar enterada de que el bebé va a nacer con estas enfermedades y pueden aliviarse con tratamientos de reposición enzimática. Un método alternativo que ha resultado promisorio en ensayos preclínicos se conoce como la terapia de reducción de sustrato, en la cual se administran fármacos de bajo peso molecular para inhibir la síntesis de las sustancias que se acumulan en esta enfermedad. Por último, puede mencionarse que si bien conlleva considerable riesgo para el paciente, el trasplante de la médula ósea, como es de todos nuestros conocimientos, o sangre del cordón umbilical, ha resultado relativamente exitoso para tratar algunas de estas enfermedades. Se piensa que las células ajenas trasplantadas que contienen copias lisosómicas normales, algunas de estas moléculas de estas enzimas son captadas entonces por las células del propio paciente, lo cual animora el impacto de la deficiencia de la enzima. Bueno, esta es como una pequeña introducción de lo que es los trastornos secundarios a los defectos de la función lisosómica. A continuación, mi compañera les mostrará unas imágenes de las enfermedades, por almacenamiento de los esfingolípidos.
Buenos días. Continuando con la exposición tenemos las enfermedades por almacenamiento de esfingolípidos. Como primera enfermedad tenemos la enfermedad de Tay-Sachs, con la deficiencia enzimática de la exosaminidasa A y su principal sustancia almacenada es el gangliosidio GM2. Las consecuencias de esta enfermedad son el retraso mental, la ceguera, la muerte y una muerte alrededor de los 3 años de edad. Seguidamente tenemos la enfermedad de Fabry, con la deficiencia enzimática alfa-galactosidasa A y la principal sustancia almacenada el triexosilceramida. Las consecuencias de esta enfermedad son la erupción cutánea, la insuficiencia renal y el dolor en las extremidades inferiores. Continuando con eso tenemos la enfermedad de Sandorf, con la deficiencia enzimática de exosaminidasa A y B y con una principal sustancia almacenada que sería el gangliosidio GM2 y el globocidio. Y las consecuencias de esta enfermedad son similares a la enfermedad de Tay-Sachs, pero con una progresión más rápida. Si recordamos la enfermedad de Tay-Sachs, las consecuencias eran el retraso mental, la ceguera y la muerte alrededor de los 3 años de edad. Luego tenemos la enfermedad de Gaucher, con la deficiencia enzimática de la glucocerebrosidasa y la principal sustancia almacenada el glucocerebrosido, con una consecuencia de crecimiento del hígado y del vaso y también un crecimiento de los huesos más largos, el retraso mental. Y solo esta enfermedad, recordemos que solamente se da en la forma infantil, solamente en los niños. Luego tenemos la enfermedad de Niemann-Pick, con una deficiencia enzimática de esfingomilinasa y con una principal sustancia almacenada de esfingomielina. La consecuencia de esta enfermedad es el crecimiento del hígado, del vaso y el retraso mental. Luego, ya por último, tenemos la enfermedad de Cabe, con una deficiencia enzimática de la galactocerebrosidasa y una principal sustancia almacenada de galactocerebrosido. Y la consecuencia de esta enfermedad es la pérdida de la mielina, el retraso mental y la muerte alrededor de los 3 años de edad. Como podemos ver, casi todas las enfermedades se dan que la muerte es alrededor de los 3 años de edad. A continuación les voy a mostrar unas imágenes de las enfermedades que hemos tratado. La enfermedad de Tay-Sachs, como podemos apreciar acá. Luego tenemos la enfermedad de Fabry. Como vimos, las mencioné: la erupción cutánea, la insuficiencia renal y el dolor en las extremidades superiores. Seguidamente la enfermedad de Gaucher, en donde vemos el crecimiento del hígado, del vaso y la erosión de los huesos largos, el retraso mental y solo se da en la forma infantil. Como podemos apreciar que solamente se da en niños y ya que es el crecimiento del vaso y del hígado, vemos que en la parte del estómago tienen más prominente esa parte. Luego tenemos la enfermedad de Niemann-Pick, que es el crecimiento del hígado y del vaso, como similar a la enfermedad anterior, con un retraso mental. Podemos apreciar a cada 2 niños con esta enfermedad. Bueno, esto ha sido toda la exposición. Espero que sus dudas hayan sido aclaradas. Muchas gracias.